Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Jóvenes. Hola, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Chico, yo trabajaré desde las sombras. ¿Por qué se activa el micrófono del Zoom? No sé. Tal vez este sea los únicos momentos en que Buenas tardes. nos veremos en cámara. Bien. Y hay 12 participantes en este momento. No sé si faltan más compañeros de ustedes. Hasta eso, los que han ingresado pongan sus 2 nombres y 2 apellidos por el tema de la asistencia. En mi caso, traten de no poner presente porque ahí tengo que editar lo que ustedes han escrito para tener sus nombres. Entonces pongan nada más sus 2 apellidos y sus 2 nombres y con eso completamos. Hubo una reunión en la mañana. Creo que sí les comunicaron. No estoy seguro si hay una reunión ahora en la tarde. Déjenme revisar un ratito. ¿No fue a las 11? A las 11 hubo una reunión. Porque yo estaba ahí dando mis ideas y creo que Esas ideas. parece que me leyeron. Sí te nombraron como 4 veces, ¿no, Andy? ¿Ah? Sí te nombraron como 4 veces dando ideas tú. Sí, todo un Hay pensador. hay una reunión hoy día, una sección solemne, a las 5 de la tarde, por los 26 años del instituto. Pero no sé si es solamente para los docentes o si ustedes también están invitados a participar. Tengo un compañero que tiene lo mismo a las 5 de la A tarde. mí sí me invitaron, profe, como presidente. No somos bienvenidos ahí. Pero solamente los presidentes o también los alumnos. No, los presidentes nomás, profe. Los importantes. Ah, ya. Me doy No, cuenta que nos desechan. no, no me invitaron a mí, yo recién me entero de usted, profe. Ya, entonces, si de todas maneras estén pendientes en la página de la carrera, porque este tipo de ceremonias las suelen transmitir, las transmiten por Facebook, para que ustedes también puedan participar allí, porque es a las 5. ¿Obligatorio? No es obligatorio, pero digamos que son actos que generalmente requieren el apoyo de todos, ¿no? Entonces, aquí a mí me han citado a las 5, pero yo tengo que conectarme por Zoom. Pero generalmente los alumnos se conectan, o sea, lo pueden ver por el Vía Facebook. Facebook. Entonces, no, como les digo, no sé si los han invitado a ustedes, pero como virtualmente esto es abierto, o sea, no hay límite de asistentes, entonces tranquilamente creo que lo podrían ver por Facebook. Aunque yo quería estar en la vía Zoom. En todo caso, estén pendientes
para que si es que se da la oportunidad puedan asistir y puedan colaborar apoyando al instituto. Pero licenciado, ¿es necesario poner la carrera, el nombre presente, el instituto que viene? Porque cuando yo estaba viendo la transmisión en vivo era más eso que otros comentarios. Lo que sucede es que Incluso ponían el nombre completo de la carrera, de qué año lo que sucede es venían, de dónde que estudiaban. hay eventos en que sí son como obligatorios. Y, por ejemplo, hay docentes que están tomando lista. O sea, le dicen, si ustedes no van, les rebajo un punto. Entonces los alumnos, para que no se le vaya a pasar al profesor, ponen el nombre completo, el instituto y el paralelo. Por eso yo les dije a los muchachos, vayan y pongan presente y pongan el nombre y el instituto, por si acaso cualquier cosa. Para que los puedan encontrar, para que Pero, les pongan presente. Entonces, no perder pero los puntos. ¿No? Otros también es pero si porque la licenciada, quieren dejar constancia de que han participado. Entonces, por eso se lo realiza. Yo también a veces voy allí y pongo presente o hago algún comentario para que cualquier cosa hay un comentario mío de que yo sí estuve presente. en eso es. Porque más yo veo que solo dicen presente y ya no escriben. Presente, Es y nada más. por un tema, como les digo, de llevar la asistencia y de dejar el apoyo. ¿Sí? Entonces, es bueno dejar la evidencia. Yo solo pienso que me leyeron una vez. Porque tuve una respuesta. Es avión, yo pensé que era la sirena de una policía. Con ahora que está pasando en Ecuador. Nada, seco. Yo les había mencionado que yo vivo cerca del aeropuerto, entonces cuando los aviones despegan o aterrizan, pues se escucha esa bulla. A mí ya personalmente ya no me molesta, pero a los que no viven cerca del aeropuerto, pues les llama la atención. Lo que sí me ha pasado es que de repente están ustedes en la mejor parte de la película y cuando es como la última frase, la más trascendental, en ese momento sale el avión y usted, si puede repetir, repite, y si no puede repetir, pues ya se queda con esa Ya molestia. valía. Con esa incógnita. Se va de largo. Sí, entonces esas cosas pasan, pero bueno, de ahí el resto es todo normal. Bien, entonces ayer estábamos con los diagramas de estado. Yo estaba viendo que sí, yo creo que ya no alcanza, pero creo que sí puedo poner un cuestionario sobre el lenguaje Z en este parcial. El lenguaje Z no era mucho. Y también la introducción a UML. Entonces, es probable, o sea, voy a tratar de hacerlo, pero realmente no creo que alcance. O Y sea, licenciado, que de igual manera vamos a ver el lenguaje Z. o como cuestionario, son unas preguntas nomás, no van a salir muchas preguntas de allí. Un par de preguntas. Unas cuantas, Sí, unas 5. unas 5, no creo que lleguen a 10. Pero eso lo voy a tratar de hacer, pero si ya no alcanzo a hacerlo, eso ya quedaría para el segundo parcial. De todas maneras, en el segundo parcial, creo que no van a dar la lección porque la nota del proyecto PIS cubre el tema de la lección. Entonces, tal vez no tengan que hacer las lecciones. Bien, recordando, ayer estábamos viendo el diagrama de estado, entonces el diagrama de estado es un seguimiento de los diferentes objetos. Recordemos que el lenguaje UML fue creado para programación orientada a objetos. Entonces, cuando estamos hablando de los estados, estamos hablando de los estados que pueden tomar los objetos en el software, ¿no? Y habíamos visto pues que tenía el nombre del estado, que normalmente era descriptivo, el símbolo era hacia un rectángulo con esquinas redondeadas. Habíamos visto que en el segundo casillero pues iban las variables que cambiaban de valor cuando cambiaba el estado. Y habíamos visto en el tercer casillero una serie de actividades que que se podían ocurrir durante el estado, ¿no? Entonces, habíamos visto que podíamos utilizar la palabra reservada entry
¿verdad? Entry era para que estaba esperando una entrada y la entrada era el tipo de login, ¿verdad? También podía esperar una señal de exit y si se realizaba la señal de exit, entonces tenía que generar un login donde recibía como parámetros el username y el password. Y mientras estaba en este estado, lo que iba a hacer es que iba a pedir el nombre del usuario y mientras estaba en el estado de login, iba a pedir también el password, ¿no? Entonces, estas dos cosas las está haciendo mientras dura el estado. Estas son las acciones que podrían ocurrir, ¿verdad? Mientras entra al estado o mientras sale del estado, cosas que no ocurren. Y esta última vendría a ser una interrupción que el usuario podría interrumpir el programa para que en este caso le preste ayuda, ¿no? Entonces tenemos las acciones que pueden ocurrir a la entrada, a la salida, mientras dura el estado y las interrupciones que podrían ocurrir durante el estado. Y básicamente este era el diagrama de estado. Ya, no recuerdo si esto lo vimos, pero ya que estamos haciendo una revisión, pues revisemos. Déjenme aceptar a alguien aquí. El diagrama de estados o de transiciones de estados dice que es otra herramienta para determinar los métodos de la clase. Es decir que con este diagrama de estados que nosotros hacemos para una determinada objeto o clase, ¿verdad? A partir de este diagrama de estados, nosotros podemos determinar cuáles son los métodos que va a tener la clase, ¿no? Para esto aquí, no sé si ustedes más adelante creo que van a ver programación orientada a objetos y estos conceptos de métodos, atributos y clases y objetos les van a quedar un poco más claros, aunque aquí más adelante también los vamos a revisar. Bien, dice, se crea un diagrama de estados para una sola clase, tal y cual como lo hicimos ayer. Los objetos existen en diversos estados, que son las condiciones del objeto en un momento específico. Es decir, que una clase puede tener diferentes diagramas de estado, ¿verdad? Porque no solamente tiene un estado, sino que generalmente tiene más de un estado. El estado tiene un nombre en el que cada palabra empieza con mayúscula. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí está el nombre del estado, entonces efectivamente el estado comienza con mayúscula. El nombre debe ser único y descriptivo. Eso deben acostumbrarse ustedes en todo lo que tiene que ver con programación. Utilizar nombres descriptivos y únicos. Eso es una metodología que se utiliza en métodos de programación, ¿verdad? Entonces hay una materia que se llama métodos de programación, entonces allí les dan esas normas. Un estado también tiene acciones de entrada y de salida. Las cosas que el objeto hace una vez que sale del estado y las cosas que una vez que el objeto hace cuando entra al estado, ¿no? Hace rato. Estado específico. Papi, apague su micrófono. José, muteate. Ahí ya los muteé yo. Bien, entonces cuando estamos viendo el diagrama de estado, pues sabemos que hay acciones de entrada y de salida, es lo que vimos allí. Un evento dice que es algo que ocurre en un tiempo y lugar específico. Los eventos provocan un cambio del estado del objeto y se dice que una transición se dispara, ¿no? Entonces, repito, un evento es algo que ocurre en un tiempo y lugar específico. Los eventos provocan un cambio de estado del objeto y se dice que hay una transición y que se dispara, o sea, ha ocurrido un disparo. En algunas programaciones se conocen como trigger. Bien, dice que los estados separan eventos, es decir, entre un estado y otro generalmente han ocurrido eventos. Por eso se dice que los estados separan eventos. Un evento produce la transición y ocurre cuando se cumple una condición de guardia, ¿sí? Entonces, dice un evento produce una transición y ocurre cuando se cumple una condición de guardia, ¿no? Entonces, si la condición se ocurre por producto del evento,
entonces ahí va a ocurrir una transición. Esta condición de guardia es algo que se evalúa como verdadero o falso. También puede ser una condición que ocurre en un método. Por ejemplo, ayer estamos hablando de que ustedes como alumnos, cuando ustedes daban el examen, ustedes ya dieron el examen. Entonces ustedes estaban en un estado rindiendo el examen. Pero hasta que el profesor califique el examen, ustedes están a la expectativa. Ustedes no saben si aprobaron o reprobaron. Entonces ustedes están rindiendo el examen y de rindiendo el examen pasan al estado de espera. Ustedes están esperando por la nota. Entonces, pero ese esperando por la nota quiere decir que ustedes están, ya publicó la nota, profe me da la nota. Entonces ustedes están en una expectativa. Ese es el estado de guardia, o sea que ustedes están en la expectativa de que el profesor les entregue la nota. Cuando el profesor le entrega la nota, esa es la condición, es lo que ustedes están esperando. Ustedes están chequeando a ver si pasa esto y cuando les entrega la nota, ocurre el evento de entregar la nota. Y este evento de entregar la nota va a provocar un cambio de estado. Va a provocar que ustedes que estaban en el estado de espera o de expectativa, van a cambiar al estado de aprobamos o reprobamos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del evento, si el evento es aprobatorio, pues ustedes van a aprobar y si el evento es reprobatorio, ustedes van a reprobar. Entonces, ahí lo verdadero o falso sería que la condición de guardia sería aprobé, o sea, eso es lo que ustedes preguntan, aprobé, y si el aprobado es verdadero, pues ustedes cambian de estado a aprobado, y si es falso, pues ustedes que podrían quedarse en el estado de la expectativa, porque ahora les toca dar mejoramiento, ¿verdad? O recuperación. Entonces, dependiendo si el estado, o sea, el estado aprobatorio es verdadero o falso, ustedes van a cambiar de estado o pueden permanecer en el mismo estado o pueden cambiar a otro estado. Bien, dicen, las condiciones de guardia se encuentran entre corchetes a un lado de la etiqueta del evento. Además, hay eventos diferidos o eventos que se retienen hasta que un objeto cambia a un estado que pueda aceptarlo, ¿no? Entonces, ya las condiciones de guardia se muestran entre corchetes al lado de la etiqueta del evento y además hay eventos diferidos o eventos que se retienen hasta que el objeto cambie a un estado que pueda aceptar. Profe, profe, Sí, lo escucho. ¿puedo decir algo? Ah, ya. Entonces, en modo online, ¿se quita el proceso de evaluación? Evaluación. De, ¿cómo se diría esa parte? ¿Exposición? Ah, no. Cuando termina ya de hacer el examen en modo online, ya le salta la nota de uno, sin esperar. No sé si estamos hablando de lo mismo, ¿no? A nivel de ustedes, cuando ustedes revisan la nota en el aula virtual, ustedes podrían saber si se aprueban o no aprueban. Sin embargo, el aula virtual es solamente una referencia. Su nota tiene que estar asentada en las actas. Y eso hacemos un proceso los docentes que copiamos las notas del aula virtual o las notas que tengamos en Excel y las pasamos al acta. Entonces, cuando están pasadas en el acta, allí oficialmente ustedes han aprobado o reprobado. Ahora, hablando de este ejemplo que yo les estoy diciendo, yo les decía que si ustedes como alumnos dan el examen, entonces ustedes están en el estado de dando el examen o rindiendo el examen. Pero una vez que terminan el examen, ustedes no saben si han aprobado o no, porque el examen pasa un proceso de calificación. Y ese proceso de calificación a veces demora un par de días. Entonces ustedes dicen, bueno, estaba dando el examen, ya no estoy dando el examen. Por lo tanto, no puedo cambiarme a aprobado o a reprobado porque todavía no sé la nota. Por lo tanto, paso un estado de expectativa. ¿Sí? Están a la expectativa porque no saben si ustedes aprobaron o no aprobaron y todavía no tienen una nota. Entonces están esperando que recibir una señal para saber cuál es el siguiente estado que deben de tomar. Esa es la parte. Ah, entonces el modo online
Y el modo presencial, se juntan los dos, de igual manera vamos a estar en el modo de expectativa esperando a ver si aprobamos o no aprobamos, cuando reúnen todos los puntos de lo que está en el aula virtual, para ponerlo en el acta. Sí, a ver, modo online. ¿Y cuál es el otro modo que usted me dijo? Lo del presencial, porque yo entendí lo de su ejemplo de que es presencial. Ya, no estoy enfocándolo exactamente a nuestra modalidad, pero si ustedes se ponen a pensar, modo online es lo que estamos haciendo aquí, en línea. Y modo presencial, podríamos decir que esto es un modo presencial virtual, ¿sí? Entonces, aunque el modo presencial se asocia a estar físicamente en un lugar todos juntos, pero en este, por lo menos en lo que va de este parcial, la modalidad es modalidad virtual, es decir, que todo lo hacemos mediante videoconferencia. O sea, No, licenciado, creo que me equivoqué al decir eso. Estaba diciendo sobre las notas, o sea, cuando, si retrocedemos en el tiempo, antes cuando se hacía las notas, hacíamos el examen físicamente. ajá, Y el licenciado lo implementaba en un acta. Aquí yo me refiero en el modo virtual, de que una vez que terminamos el examen o aporte, resalta la nota. Pienso yo de que los licenciados cogen la nota que están ahí y lo agregan al acta. Es casi tipo presencial. ¿Qué tipo de? ya, pero eso se llamaría tiempo real. Tiempo real es que ocurre en ese mismo momento. No pasa así porque hay un proceso manual. El proceso manual es copiar la nota de Moodle y copiarlas en el acta, que es otro sistema. Entonces, habrá docentes que lo hacen rápido, habrá docentes incluso que pueden haber implementado algún tipo de conector computacional para que pase las notas directamente, pero la mayoría de los docentes lo pasamos de manera manual. Y generalmente no es que corremos y nos desesperamos por pasarle las notas a los alumnos. Generalmente verificamos, resolvemos otros problemas y después de un par de días pasamos las notas, ¿no? En Entonces, pocas palabras, hay que verificar si esos, también están hecho las cosas. sí, eso sería un tiempo diferido. Eso no se conoce con el concepto de tiempo real. Tiempo real es cuando ocurre ya, en ese momento. Este sería un tiempo diferido. Ahora, les comento una cosa. Si nosotros solo utilizábamos la plataforma de Moodle, en la plataforma de Moodle usted podría directamente aprobar en tiempo real al alumno, porque todo es automatizado allí. Entonces, si solamente nosotros utilizábamos Moodle, allí sí se podría ya saber si el alumno aprobó o no aprobó en tiempo real. Pero como hay este proceso manual de pasar de Moodle al sistema del instituto, entonces eso ya es un tiempo diferido y no cumple el concepto de tiempo real. Ya veo, entonces no hay ni un cambio. Mm, no, no pensaría que no. Ya, yo entiendo que lo que usted me preguntaba es que si eso fuera en tiempo real, no habría que estar a la expectativa. Ahí usted tiene la razón. Si no habría que esperar para saber si pasó o no pasó, entonces es tiempo real. Y por lo tanto no hay que estar a la expectativa porque ocurre casi inmediatamente. Bien, sigamos revisando acá las diapositivas. Ya las condiciones de guardia se guardan entre corchete a un lado de la etiqueta. Además hay eventos diferidos o eventos que se retienen hasta que un objeto cambie de estado y que pueda aceptarlo. Una transición simple es una relación entre dos estados que indica que un objeto en el primer estado puede entrar al segundo estado y ejecutar ciertas operaciones cuando un evento ocurre y si ciertas condiciones son satisfechas. Esto se asemeja un poco a lo que usted dice, o sea, doy el examen y ya conozco mi nota, entonces ya paso al estado de aprobado. Estaba en el estado de dando el examen y ahora paso al estado de aprobado. Eso es una transición simple, porque simplemente pasó de un estado al otro sin mayores, eh, sin mayores problemas. Una transición simple se representa gráficamente como una línea continua dirigida por el estado origen, que se conoce como source, hasta el estado destino, que se conoce como target, y puede venir acompañada por un texto con el siguiente formato, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el formato de la transición simple
sería nombre del evento, lista de argumentos si es lo que lo requiere, cuál sería la condición de espera o de guardia, luego cuál sería la acción a ejecutar y la cláusula de envío, ¿no? Entonces, acá estaba lo mismo, de la transición simple, se repite el nombre del evento, la lista de argumentos si es que existe, la condición de guardia si es que existe, la acción a seguir, ¿verdad? Y una cláusula de envío. Dice aquí, vamos viendo qué significa cada cosa. Nombre del evento y lista de argumentos van a describir el evento que da lugar a la transición. Y que en este caso se lo denomina event signature. ¿Sí? Entonces, el evento, el nombre del evento sería la primera parte, que también se conoce con el nombre de event signature. Entonces, este sería el evento que ocurre para que cambie el estado. Where condition es una condición que generalmente es una expresión booleana, es decir, que esta condición de aquí, ¿verdad? La condición de guardia puede ser verdadero o falso. Y esto es adicional al evento y es necesario para que la transición ocurra, ¿sí? Entonces, no solamente es necesario que ocurra el evento, sino que cierta condición que se está esperando, ¿verdad? Sea verdadera. Entonces, si ocurre el evento y la condición es verdadera, entonces se procede a la acción. Esto sería algo así como que yo a lo mejor quiero vender un celular, ¿sí? Entonces yo estoy en el estado vendiendo el celular. De repente, ¿y qué estoy esperando yo? Estoy esperando que alguien me compre, ¿sí? Pero no solamente quiero que alguien me compre, sino que también tenga el dinero completo. Esa sería la condición de guardia, que me entregue el dinero completo. Entonces, si alguien me compra, pero no tiene el dinero completo, no puedo cambiarle el estado de vendiendo a vendido. Pero si alguien me compra y al mismo tiempo tiene el dinero completo, entonces yo puedo vender el celular y entonces cambio mi estado de vendiendo a vendido, ¿sí? Bien, dice, si la condición de la where condition se combina con el event signature, entonces para que la transición se dispare, tiene que suceder dos cosas. Debe ocurrir el evento y la condición booleana debe ser verdadera. O sea, el ejemplo que yo les acabo de dar en este momento. Licenciado, Dígame. entonces el que compra el celular, ¿qué evento sería? ¿Revisión? Porque necesita revisar si está El que bueno. compra el celular, lo que pasa es que ahí estamos entrando a cambios de estado, a unos estados un poco más complejos, a unos cambios de estado secuenciales. Entonces aquí estamos como que viéndolo de una manera rápida, que es vendiendo, vendido. Es una transición simple. Pero si yo me pongo a vendiendo, revisando, verificando, contando el dinero, no sé, entonces ya es una secuencia de cambios de estado. Lo Entonces, mismo sucede con el comprador, ¿verdad? sí, Comprando, revisando, dando el dinero o pagando. recuerden que el comprador No, vendría a ser como otro objeto u otra clase y él también tiene sus propios cambios de estado. Por ejemplo, él antes de comprar el celular, seguramente él está en un estado de buscando, ¿sí? Y cuando encuentra el celular, entonces él de repente puede cambiar a un estado a comprando. Entonces, el comprador, como un objeto diferente del vendedor, tiene sus propios diagramas de estado. Más que más extenso que el otro. Probablemente porque tiene más en riesgo, ¿no? Bueno, ambos tienen algo de qué perder. Bien, ya. La expresión de acción es una expresión procedimental que se va a ejecutar cuando se dispara la transición. Es decir, cuando se cambia de estado, en este caso que estamos comprando, perdón, que estamos vendiendo a vendido, entonces allí se dispara una acción. Probablemente la acción que correspondería sería entregar el celular, ¿verdad? ¿Sí? Porque si yo estoy vendiendo y luego lo vendo, entonces después de vender lo que tengo que hacer es entregar la mercadería.
Bien, la expresión de acción no necesariamente es única, sino que pueden haber más expresiones de acción. Es decir, no solamente yo entrego la mercadería, sino que otra acción podría ser buscar otra mercadería para vender. ¿Sí? Esa podría ser la segunda acción. Entonces yo puedo tener más de una acción y el formato nos dice que si tengo más de una acción, estas van delimitadas con la barra acostada hacia la derecha. Yo la conozco como el slash, ¿verdad? Entonces va delimitada con este carácter. Y también tenemos la cláusula de envío. Dice que esta es una acción adicional que se va a ejecutar con el cambio de estado. Por ejemplo, dice el envío de eventos a otros paquetes o clases, ¿no? Entonces, esta cláusula de envío es como una señal que se va a mandar a otros objetos, ¿verdad? Que pudieran ser necesarios, como, no sé, se me ocurre que en el caso de que yo estaba vendiendo y paso a vendido y voy a buscar otras mercaderías, una cláusula de envío podría ser que yo envíe una señal de gracias al, a la persona que me compró. ¿Sí? Un agradecimiento podría ser, ¿no? Para darle un poquito de forma a este ejemplo. Bien, aquí tenemos nosotros una transición simple, ¿verdad? Recuerden que este es un diagrama de estados de transición de estados. Este es un diagrama de estado, así solito, este es un diagrama de estado. Y este de acá es un diagrama de transición de estados, porque están más de un estado allí y estamos cambiando de estado. El ejemplo que nos plantea aquí es el ejemplo de un elevador, ¿sí? Entonces vamos a ver los cambios de estado de un elevador. ¿Qué significa este puntito negro? Para mí el comienzo de todo diagrama. Ya, Pero, entonces, sí, escucho. sí, sí, sí. Es que no, es que el elevador no tiene un final. A no ser de que se vaya. Ya, está bien. Entonces, este aquí es el inicio, ¿no? Creo que quien lo dijo ya tiene punto de actuación en clase, entonces nadie se ganó nada. ¿Ya? ¿Ya? ¡Woohoo! Pero ya creo que ya tenía, o sea, ya no No, yo necesita. no tenía. No tenía, ya, entonces póngase ahí la participación. Por eso estaba que hablaba, profe. Por eso está que hablas del otro Por eso es que día. habla cada momento, pues. Sí, profe, por Ya. lo que le faltó actuación y por eso estaba con miedo. Ya. Yo pensaba que ya tenía, entonces como yo decía que ya tenía, yo digo, está que habla. No le había ofrecido el punto porque pensaba que ya tenía punto de actuación. Por fin llegó el Ya, momento final. ¡Por entonces, fin! Hoy Es día el no que más duermo. actúa. entonces miren, efectivamente, según el diagrama de estado, es el inicio del estado, ¿verdad? Y iniciamos con el objeto en un estado que indica que está en el primer piso, ¿sí? Entonces, aquí estamos en el primer piso. De repente, ocurre un evento, y miren que aquí hay una línea donde se pasa de este estado que se encuentra en el primer piso y hay una transición hacia un estado que dice subiendo, o sea que comienza el movimiento. Y la transición es que hay un evento que indica que hay que subir de piso. Entonces ocurre un evento que hay que subir de piso, que estamos viendo aquí, y entonces el objeto cambia de estado a subiendo. Y mientras se encuentra en el estado subiendo, ¿qué es lo que hace el objeto? Pues lo que hace es que se mueve de piso, ¿sí? Se está moviendo, ¿verdad? Entonces él está moviendo hasta que ocurre otro evento, ¿sí? Este otro evento es que llega. Entonces, mientras está subiendo, llega un momento en que llega, ¿verdad? Y cuando llega hay una transición de estado de subiendo a parado, porque el ascensor se detiene. Entonces, para que se detenga, tiene que ocurrir el evento. El evento que ocurrió es que llegó. Noten ustedes que este evento
pudo ser provocado por alguien. Alguien solicitó subir, es decir, que fue como una especie de solicitud que le llegó al objeto, mientras que este otro evento de aquí simplemente ocurrió. En determinado momento, mientras se movía, llegó. ¿Sí? Entonces este no lo pidió nadie, sino que simplemente ocurrió. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces de subiendo llega, ¿verdad? Y cuando llega, pues se para y mientras está parado el ascensor, está detenido, tiene una variable que se llama temporizador que se le asigna el valor de 0. ¿Sí? Entonces el temporizador queda con el valor de 0. Esperemos que se vaya esa vez. Entonces, licenciado, puedo pensar yo de que le faltó agregar el sujeto. Probablemente la persona tenga otro diagrama de estado. ¿Sí? Recuerden que aquí solamente estamos viendo los cambios de estado de un objeto. Este no es un diagrama donde muchos objetos interactúan. Es un diagrama para ver cuáles son los estados que puede tener un determinado objeto. Ah, entonces la primera persona se transformó en un elevador. No, el objeto es el elevador. Y el No, o elevador sea, tiene para... cambios de estado. La Sí, persona podría ser un usuario, pero él tiene su propio diagrama de estado. ¿Sí? Aquí Y si el ascensor se vería, eh, se podría diagramar eso de allí. Ya vamos a ver más adelante otro, sería aparte. ¿perdón? Sería añadirle un poco más al concepto. Se puede añadir. Lo que sucede es que si se daña, yo creo que ya no estaríamos en lo que es una transición simple, sino que ya estaríamos en lo que es una transición compuesta. ¿Sí? O sea, ya no estaríamos en este caso de aquí. Bien, pero terminemos esto de aquí. Entonces, el elevador se detiene, ¿verdad? Y cambia el estado de parado o detenido. Y en ese momento el temporizador toma el valor de 0. Luego que el temporizador toma el valor de 0, mientras se encuentra en este estado, lo que está haciendo es incrementar el temporizador. O sea, en pocas palabras, contando los segundos. Entonces él está aquí contando los segundos, ¿verdad? Si alguien, déjenme que salga la luz. Hoy día, a esta hora salen bastantes aviones. Si alguien entra al ascensor y toca los botones y pide subir, entonces se genera un evento de subir. Entonces se viene por acá y se regresa al estado de subiendo, ¿no? Entonces si alguien ingresa, pues se ocurre una transición de estado de parado a subiendo y se va por acá y comienza a moverse hasta y se sigue moviendo hasta llegar al piso. Una vez que llega al piso, cambia de estado de subiendo a parar. Repito, si mientras está detenido el ascensor alguien presiona el botón para seguir subiendo, se produce un evento de subir de piso y la flechita nos manda al estado de subiendo. Ocurre una transición a subiendo. Mientras está subiendo, el ascensor se mueve y una vez que llega, que ocurre un evento de llegada al otro piso, el ascensor se detiene y el temporizador comienza desde cero y comienza a seguir contando los segundos. Si de repente, mientras el ascensor está detenido, llega una persona y en este caso ya no quiere subir, sino que quiere bajar, entonces resulta que se dispara un evento de bajar de piso y se cambia el estado de parado a bajando. Entonces, cuando ocurre el estado de que el ascensor está bajando, lo que hace mientras está en este estado es que se mueve de piso. Obviamente se mueve al piso inferior, ¿verdad? Una vez que se mueve al piso inferior y que llega, ¿verdad?
entonces se tiene que detener. Entonces, cuando llega al piso inferior, ocurre un evento de llegada, ¿verdad? Y entonces tiene que pasar del estado de bajando al estado de parado o detenido. Entonces, hemos visto estos dos casos donde una persona presiona los botones y puede seguir subiendo o bajando dependiendo de lo que haya presionado la persona que ingresó al elevador. Bien, mientras se queda parado y el temporizador está incrementándose, podría ocurrir de que el elevador cumple el máximo de tiempo límite permitido por el temporizador. Es decir, que llega a su máximo. Si llega a su máximo, ¿verdad? Si llega a su máximo, entonces ocurre un evento, ¿verdad? De bajar al primer piso, ¿sí? Entonces, si el temporizador llega a su tiempo límite, ocurre el evento de bajar al primer piso y comienza a bajar al primer piso y cambia el estado al primer piso, ¿sí? Es decir, que el elevador se mueve, ¿verdad? Hasta llegar al primer piso. Como bien lo mencionó uno de ustedes, en este diagrama de transiciones no hay un evento que termine el proceso, porque este es un proceso cíclico, ¿verdad? Donde el ascensor está disponible 24/7 para que pueda ser utilizado, a no ser que se avaríe. Bien, entonces este es el diagrama de transición simple, en este caso de un elevador. No sé si allí alguno de ustedes tenga alguna inquietud. O sea que el ascensor baja automáticamente si nadie lo utiliza. Yo pensé que el ascensor se quedaba directamente en el piso último donde se quedó y hasta que accionaran la acción, si es parte arriba o si tiene más abajo, más arriba, eh, bueno, otros pisos para accionar el ascensor para que pueda bajar o subir. Los ascensores, podría ser un ascensor así de sencillo, pero los ascensores tienen algoritmos que los vuelven más óptimos, ¿verdad? Entonces la idea es que si yo veo al ascensor, el ascensor espera un rato allí, porque de repente alguien ve al ascensor y dice, espérenme, y corren hacia el ascensor. Entonces se queda esperando allí, por si acaso alguien lo vea y lo trate de alcanzar. Pero estadísticamente hablando, la gente más quieren subir en el ascensor que bajar, ¿sí? Entonces, por eso es que lo mandan al primer piso, ¿sí? O sea, me imagino que es algún estudio que hicieron y vieron que era más eficiente mandar el ascensor al primer piso, porque las personas llegan apuradas y prefieren encontrar el elevador listo. O sea que no quieren subir las escaleras. Porque también, efectivamente, porque también si usted no encuentra el elevador, es más fácil bajar las escaleras que subir las escaleras. O cuando el ascensor está lleno, aunque porque tiene que tener un peso máximo, porque si sobrepasa ese peso, ahí Sí, sobrevivieron. tienen un peso más. Flota. Sí, aquí en este caso creo que no estamos viendo ese tipo de situaciones. Sí, pero un diagrama de estados más completos probablemente tenga que verificar si el elevador puede operar con el peso, si está trabajando con el peso adecuado. Entonces las escaleras eléctricas tienen el Un estilo de mismo, condición sería, ¿no? O algo más así. simplificado. Más simplificado sería. Yo pienso que las escaleras eléctricas no tienen unos transiciones de estados tan importantes, porque es o moviéndose o detenida, o sea, solo tienen dos cambios de estado, o moviéndose o detenida. ¿La velocidad? Que las escaleras eléctricas solo pueden o moverse o detenerse. ¿Sí? Como Ah, ya. mucho pueden tener dos sentidos, o sea, subiendo o bajando. Entonces, pero no es como que tienen que esperar o algún algoritmo especial. Bien, Bueno, entonces claro. Sí, el sí, sí. diagrama de transición de estados. Ahora vamos a ver unos estados más avanzados. Ya, aquí estamos viendo que hay otras características de máquinas de estado que se conocen como subestados y que ayudan a simplificar el modelado
de ciertos comportamientos más complejos. Entonces aquí tal vez interviene un poco lo que ustedes mencionaban sobre otros posibles estados que puedan tener el elevador, como por ejemplo que esté en mantenimiento. Entonces, para manejar estos estados o para un objeto que tiene muchos estados, y estos muchos estados pueden ser difícil de diagramar o de entender en un inicio, una ayuda para esto sería hacer subestados, ¿no? Y estos subestados nos ayudarían a simplificar el modelo para hacer el modelo un poco más eficiente. Un estado simple dice que es aquel que no tiene una estructura. Un estado que tiene subestados es un estado anidado y se denomina también estado compuesto. Entonces, estos estados compuestos van a contener subestados secuenciales que se conocen como disyuntivos, o también pueden tener subestados concurrentes que se conocen como ortogonales. Entonces, tenemos estados simples, que es el que vimos anteriormente, transición de estados simples, y ahora tenemos estados avanzados que se van a descomponer en subestados, y estos subestados a su vez pueden ser secuenciales o pueden ser también del tipo concurrente. Bien, dentro de estos subestados secuenciales, tenemos aquí o nos plantea el problema de modelar el comportamiento de un cajero automático. Y entonces en este cajero automático hay tres estados básicos que podemos implementar, ¿no? Está el estado parado, que indica que está esperando que un usuario llegue, es decir, usted ve al cajero allí, nadie está interactuando con el cajero, entonces él está en un modo de espera. Está el estado activo, donde en el estado activo pues está interactuando con un usuario para realizar alguna transacción. Y aquí está el estado de mantenimiento, que es un estado que tiene que actualizar el efectivo que sea almacenado. O sea, cuando se detiene el cajero automático para darle mantenimiento y ponerle el dinero que requiere. Bien, veamos la descripción de aquí. Dice, mientras el cajero automático está activo, el comportamiento sigue un camino sencillo, que es validar el cliente, ¿verdad? Valida el cliente, selecciona la transacción, la procesa, imprime un recibo, y después de la impresión, el cajero automático vuelve al estado de parado, ¿sí? O al estado idle en inglés, que creo que es esperando, ¿sí? Vuelve a un estado de espera. Bien, se puede representar estos estados que acabamos de ver con un comportamiento de los estados, validando y seleccionando, procesando y imprimiendo. O sea, podemos generar lo que acabamos de escribir como los estados validando, seleccionando, procesando e imprimiendo. Entonces, con 4 estados. Y dice que es deseable permitir al usuario o al cliente seleccionar y procesar múltiples transacciones después de que se ha validado la cuenta bancaria. Es decir, no decirle al usuario, ya, haz una transacción y ándate. No, sino decirle al usuario, haz una transacción y cuando termines, ¿verdad? Darle la oportunidad de realizar una nueva transacción. Ya, y eso dice que sería más eficiente permitirle hacer las transacciones antes de que se imprima el recibo, porque pueden haber muchas transacciones, entonces sería feo o sería un desperdicio de papel decirle transacción 1, transacción 2, transacción 3, sino que una vez que hace todas las transacciones, se imprimen todas las transacciones en un solo documento. Ya, ¿qué ocurre con este modelo de estados? ¿Verdad? Lo que ocurre es que con este modelo de estado también existe la posibilidad de que en alguno de esos estados el cliente ya no desee hacer las transacciones con el cajero automático. Y cuando el cliente decide cancelar la transacción, entonces el cajero automático debería dejar la transacción tal y cual como está y ponerse en modo de espera a que llegue otro cliente. Ya, entonces, este esquema que acabamos de revisar aquí dice que se puede realizar, ¿verdad? Con el diagrama de transición de estado simple, pero que hacerlo con el diagrama de transición de estado simple podría ser algo complicado.
Porque dice aquí que si el usuario podría cancelar la transacción en cualquier punto, entonces se tendría que incluir una transacción de forma correcta desde cada estado. O sea, en cada estado habría que ponerle la posibilidad, la flechita, de que el cliente cancela la transacción. ¿Sí? Entonces habría pues, por cada estado, ¿verdad? Poner la posibilidad. Y si el cliente cancela, y en el estado de pagando, y si el cliente cancela, y si en el estado de imprimiendo, y si el cliente cancela, entonces tendremos que ponerle a cada estado la validación de que el cliente cancele la operación. Entonces esto no se vería tan bien. Y por lo tanto, lo que sería más apropiado para este esquema de aquí sería utilizar los diagramas de estados o los diagramas de subestados secuenciales para que se pueda resolver este esquema de una manera más sencilla. Bien, vamos a leer primero la descripción. Le voy a dar la oportunidad, por ejemplo, a alguno que no tenga participación en clase para que me lea todo este Yo, texto. licenciado. Entonces, adelante. Enciende el micrófono. ¡Prende el micrófono! La emoción. La emoción, la Los emoción. estados secuenciales. La emoción, la emoción. Dice. Emocionado, emocionado. Aquí el estado activo tiene ya se cañó. Aquí el estado activo tiene una subestructura, contenido, los subestados validando, seleccionados, procesando e imprimiendo el estado del K. Cambia de parado activo. Cuando el cliente introduce una tarjeta de crédito en el cajero al entrar, el estado activo, se ejecuta la acción, leer tarjeta, que viene especificada dentro de dicho estado. Empezando con el estado inicial de la subestructura, el control pasa al estado validando, después el estado seleccionado y luego el estado procesando. Después, el procesador, el control puede regresar a seleccionar. Si el usuario ha seleccionado otra transacción, o puede ir a imprimiendo, después de imprimiendo, hay una transición de vuelta, sin evento ni condiciones de disparo, trigger. El estado parado. Hay que fijarse que el estado activo tiene una acción de salida, exit, la cual devuelve la tarjeta de crédito al cliente. Ya, entonces, póngase ahí en el chat, póngase actuación en clase. Estamos viendo entonces los subestados secuenciales. Noten ustedes que tenemos aquí el esquema del cajero automático. Aquí está el símbolo del inicio. Cuando inicia el cajero automático está en un estado de espera, ¿sí? Entonces aquí está el estado de espera y el cajero automático puede estar en estado de espera o en estado activo. Cuando está en estado activo es cuando ya está interactuando con un cliente y también puede estar en el estado de mantenimiento, ¿no? Entonces, del estado de espera puede ir al estado de mantenimiento y una vez que, o sea, esto ocurre cuando llega al mantenimiento y una vez que termina el mantenimiento, regresa al estado de espera. Para que el cajero automático pase del estado de la espera al estado activo, ¿verdad? Tiene que ocurrir que llega un cliente y que inserta su tarjeta, ¿verdad? Una vez que inserta la tarjeta, que ocurre este evento de insertar la tarjeta, el cajero pasa de espera al estado activo, ¿sí? Pero dentro del estado activo hay todo un proceso secuencial. ¿Qué es lo que hace primero? Al inicio del estado activo se valida la tarjeta, ¿verdad? Una vez que se valida la tarjeta, ¿verdad? Se comienza a procesar la transacción, ¿verdad? Una vez que se procesa, una vez que se ha seleccionado la transacción, se procesa la transacción. Una vez que se ha procesado la transacción, pueden ocurrir dos cosas. O que regrese a seleccionar una nueva operación, y si selecciona una nueva operación, selecciona cuál es esa operación, y luego procesa la operación. Y también puede ocurrir que una vez que termine de procesar la operación, decide no continuar. Cuando decide no continuar, o sea, no continuar con los procesos, entonces ocurre
que imprime el recibo, ¿verdad? Mientras, una vez que termina de imprimir el recibo, entonces automáticamente regresa al estado de espera, ¿sí? Entonces, todos estos estados de aquí son subestados del estado activo, ¿sí? Y mientras se encuentra en el estado activo, ¿verdad? Necesita, como entrada del evento, necesita leer la tarjeta y cuando cambia del estado activo, lo que necesita es devolver la tarjeta. Es decir, que cuando termina de imprimir y pasa al modo de espera, lo que hace la salida es devolver la tarjeta. Ahora, en todo este proceso de aquí, si el usuario decide cancelar la operación, pasa del estado activo al estado de espera, ¿verdad? Si ocurre el evento de cancelar. Es decir, que no tengo un cancelar en cada parte del proceso donde esto se llenaría de rayas, sino que tengo todo este estado, ¿verdad? Tengo encapsulados sus procesos y tengo la transición secuencial de estados en este subproceso, pero una vez que termino pero si dentro de este estado yo requiero cancelar, entonces simplemente salgo, ¿verdad? Salgo al estado de espera. Entonces, este sería el diagrama de estados, este sería el diagrama de estados, déjenme ver acá cómo está. Ya, este sería el diagrama de estados, de subestados secuenciales, ¿verdad? Que se refieren a un estado compuesto, ¿sí? Entonces, el anterior era el simple, y el que tenemos aquí es un diagrama de subestados secuenciales compuestos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto de aquí. Corríjame si me equivoco. Licenciado, yo me pregunto, ya sabemos, como todos los seres humanos cometemos errores. Lo que no estoy viendo ahí es cuando se ingresan los datos equivocados, erróneos. Si se ingresa, aunque creo que no, de igual manera le marcaría en la parte superior. Sería aquí No, validando. pues en el momento de validando, ¿no? Sí. Sería aquí en validando. En validando se debería ingresar lo que corresponde a la clave, ¿verdad? Y obviamente que no va a salir de validando hasta que acá no ocurra que la clave ingresada sea correcta. Seguramente aquí tiene que, en los procesos que está haciendo en el estado de validando, tiene que estar leer clave, validar clave, ¿verdad? Y una vez que valida clave por el exit, lo mandaría aquí a seleccionando la operación. Entonces, se quedaría aquí. Tenía en mente ¿cómo se dice? Cuando uno compra en el supermercado y tienen que ingresar los datos de los ingredientes y si se equivoca en una, tiene que eliminar ese proceso o volverlo a hacer. Creo que ellos los eliminan, ¿no? Sí, sí creo yo que este diagrama, tal vez por la visión que usted tiene, tal vez usted esperaría verlo un poco más detallado, porque aquí estamos viendo este diagrama, lo estamos viendo a un modo genérico. Seguramente pueden haber muchas más operaciones y consideraciones dentro del esquema, pero cuando nosotros vemos un diagrama, generalmente vemos un diagrama básico, ¿sí? Porque un diagrama más complejo nos puede meter en temas que no son parte del estudio. Yo voy a decir de parte legal. No, la parte está aquí, solamente que probablemente validando, pudiera ser que validando también tenga sus estados secuenciales. O sea, puede ser que este estado contenga otros subestados secuenciales. No hay impedimento en eso allí. Entonces el estado secuencial, los estados allí serían ingresando clave, validando clave, repitiendo, o sea, puede ocurrir. Profe, o sea, un subestado podría tener otros subestados, ¿verdad? Sí, si lo amerita, sí.
Ahora, ¿para qué son estos diagramas? Recuerden que estos diagramas los estamos haciendo en tiempo de diseño y nos va a ayudar a entender cómo se van a comportar los diferentes objetos dentro de nuestro programa. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos conociendo cómo se comportan. Si nosotros no nos queda claro qué hace el estado de validando, probablemente tendremos que diseñar, ¿verdad?, un subestado secuencial de validando, donde nos detalle lo que queremos hacer. O sea, la idea de esto es que nos sirva para diseñar nuestro modelo que vamos a desarrollar. Bien, aquí vamos a ver los que son los subestados concurrentes. Dice, un subestado secuencial son el tipo más común de máquina de estado anidada, o sea, el que vimos anteriormente. Sin embargo, en ciertas situaciones de modelado tenemos que especificar subestados concurrentes. Estos subestados nos permiten especificar dos o más máquinas de estados que se ejecuten en paralelo, ¿no? Entonces aquí dice, una máquina de estado concurrente anidada no tiene un estado inicial y un estado final. Sin embargo, los subestados secuenciales que componen un estado concurrente pueden tener dichos estados, ¿no? Entonces, aquí tenemos que está en espera, ¿verdad? Me parece que estamos en el mismo cajero automático que está en espera, y cuando entra a mantenimiento, queda en el estado de mantenimiento, ¿verdad? Pero mientras está en mantenimiento, puede ocurrir que está verificando los dispositivos y luego hace un autodiagnóstico y al mismo tiempo puede estar ordenando, o sea, en el estado ordenando, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Y recibiendo una orden, ¿sí? Entonces, pueden ocurrir estas dos cosas al mismo tiempo. Y el estado de mantenimiento no tiene, como dice aquí, no tiene un estado inicial o un estado final, pero internamente sí tiene sus estados secuenciales que son concurrentes, ¿no? O sea, ocurren ambos al mismo tiempo. Ya, entonces esta sería la parte del estado de mantenimiento del ejemplo que estamos viendo en el cajero automático. Vemos acá que hay. Ese diagrama ya estaba simplificado, ¿verdad? Porque a veces no puede ser el sistema, sino que también puede ser el hardware. Sí, el estado de mantenimiento puede entrar ya sea porque le están colocando dinero o porque alguien está verificando, o también puede entrar porque se hace un autochequeo, ¿sí? Entonces puede ocurrir, cualquiera de esas cosas puede ocurrir al mismo tiempo. Entonces él está como que poniendo oído a lo primero que pasa. Ya, alguien que no tenga participación en clase para que me lea esta diapositiva de aquí, que nos explica un poco lo que vimos. Yo, licenciado Peso. A ver, dígame. Con voz de locutor, por favor. ¿Cuál? La que está ahí. Está en pantalla. Subestados concurrentes. El estado de mantenimiento está decompuesto en dos subestados concurrentes, verificando y ordenado, que se encuentran anidados en dicho estado para separados por una fila discontinua. Cada uno de estos subestados concurrentes a su vez está descompuesto en subestados secuenciales. Cuando el control pasa del estado parado al estado mantenimiento, el control se bifurca de dos flujos concurrentes y el objeto implicado estará en el estado verificado y también en el estado ordenando. Mientras se encuentra en el estado ordenando, el objeto estará bien esperando o bien o en el estado orden. La ejecución de estos dos subestados concurrentes continúan en paralelo.
Luego de cada máquina de estado animada alcanza su final. Si su subestado concurrente alcanza su final antes que el otro, el control en dicho estado estará a su estado final. Cuando ambas máquinas de estado anidadas alcanzan sus estados finales, el control de dos subestados concurrentes se juntan de nuevo en un único flujo. Ya, entonces lo que nos decía allí en la documentación es que esta línea punteada de aquí que ustedes ven indican que estos son estados concurrentes, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos son estados secuenciales, los que tenemos aquí. Pero como ambos estados forman parte de este diagrama de estado, ¿verdad? Y como tenemos las líneas puntuadas, pues estos ocurren al mismo tiempo. Mientras este va corriendo, este aquí también va corriendo. Lo que nos dice es que si este acaba primero, ¿verdad? Sale del estado cuando este otro termina. Y si este de aquí, el de abajo, termina primero, sale del estado de mantenimiento cuando el de arriba también termina. Es decir, se espera. ¿Sí? Los dos corren independientemente, los dos parten de manera igual, pero cuando sale del estado es cuando ambos culminan sus tareas que están haciendo. Entonces, básicamente es lo que nos dice el texto que acabamos de leer. Bien, entonces ya vimos esos diagramas de estados y ahora vamos a ver los eventos. Los eventos dice que se pueden clasificar en tres categorías distintas: señales o mensajes asincrónicos. Estos señales o mensajes asincrónicos ocurren cuando el programa hace la llamada, no espera un mensaje de retorno, como una característica que se espera desde un menú, ¿no? Entonces, estas señales o mensajes asincrónicos llaman, ¿verdad? O sea, llaman al objeto y no espera que exista un mensaje de retorno. Bien, luego tenemos los mensajes sincrónicos. Los mensajes sincrónicos son llamadas a funciones o subrutinas. El objeto hace una llamada y se detiene a esperar que regrese el control junto con el mensaje opcional. Y finalmente tenemos los eventos temporales que ocurren en un tiempo predeterminado, por lo general no involucran al actor o a un evento externo, ¿no? Entonces los mensajes asincrónicos son bueno, ahí pone de ejemplo como la llamada a un menú, es decir, que yo pongo un menú y se carga la opción del menú, ¿verdad? Directamente. Entonces esos son los asincrónicos. Yo en cualquier momento mando el mensaje y se carga. Los mensajes sincrónicos son como cuando yo requiero una información, entonces mando un mensaje de que se me dé la información, ocurre el evento y me regresa la información. Y los mensajes, los eventos temporales son cosas que ocurren en un determinado tiempo. Como tipo la SNE. Los mensajes que envían sobre que tienes que cuidar, bueno, no cuidarte, sobre las votaciones. No Por sabría, SMS. no sabría muy bien si clasificarlos como mensajes temporales. Mensajes temporales es como cuando ocurre un evento que de repente no está en nuestras manos. O como por ejemplo cuando el elevador esperaba y si ya nadie hacía uso del elevador, se iba al primer piso. Ese sería un evento temporal. Como estilo de las ofertas en los locales, ¿no? Sí, pero veamos los ejemplos que hemos visto, ¿no? Entonces, el evento del elevador sería un evento temporal. El evento que esperó un tiempo y como no ocurrió nada, pues se fue al primer piso. Un mensaje sincrónico, un mensaje sincrónico podría ser el del cajero automático, el de la validación. El de la validación valida la tarjeta y si no le retorna que la validación es ok, ¿verdad? Entonces no procede, entonces se queda esperando. Entonces, ese de la validación podría ser un mensaje sincrónico, porque está validando y hasta que no cumpla la condición, o sea, no le retorne que la validación es ok, no puede continuar. Un mensaje asincrónico podría ser el de imprimir ya la papeleta. ¿Por qué? Porque yo digo, imprímete la papeleta y ya no me importa, entonces simplemente imprime la papeleta y se sale.
O sea, no espero que me retorne ninguna información. Entonces, ahí más o menos estarían los ejemplos de estos tipos de mensajes. Bien, a continuación tenemos un ejemplo de una transición de estado. Entonces aquí dice, veamos el ejemplo de un estudiante que se inscribe en una universidad y los diversos estados por los que pasaría. A continuación le mostramos una lista detallada de 3 de esos estados, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un estudiante que va a la universidad. Primero, estado potencial, ¿no? Entonces en el estado potencial, el evento que ocurre aquí es que se envía una aplicación, o sea, aplica para entrar a la universidad. El método sería new, porque este sería un nuevo estudiante, y los atributos modificados dice que sería el número, nombre y dirección, ¿verdad? La interfaz de usuario sería un formulario web solicitud del estudiante. Entonces este sería el primer estado del estudiante cuando el estudiante todavía no es estudiante. Luego, otro diagrama de estado sería cuando el estudiante es aceptado. Cuando el estudiante es aceptado, el evento que ocurre para que sea aceptado es que cumplió los requerimientos. El método que se aplica allí es el de aceptar al estudiante, ¿verdad? Los atributos modificados son fechas de admisión, estado del estudiante y devolver la carta de aceptación. La interfaz de usuario es la pantalla de aceptar al estudiante. Luego tenemos el estado de dormitorio asignado al estudiante. El evento sería dormitorio seleccionado, el método sería asignar a un dormitorio, los atributos modificados serían nombre del directorio, cuarto del dormitorio, plan de comidas, ¿verdad? Y la interfaz de usuario sería pantalla asignar dormitorio al estudiante. ¿Sí? Esto de aquí ya está un poco más enfocado a el desarrollo de una aplicación, porque aquí están ya nombrándonos procedimientos con nombres y nos están dando atributos que debemos de considerar. ¿Sí? Entonces nos están dando procedimientos y atributos y también nos están dando nombres de formularios. Entonces este diagrama de estado de transición nos está mostrando ya como un poco cómo deberíamos aplicarlo a nuestro desarrollo web. Entonces aquí estamos viendo un diagrama de estado. A ver, por actuación en clase, ¿qué tipo de diagrama de estado es este de aquí? Yo, ¿para qué decir si ya tengo? De los que no tienen, ¿qué tipo de diagrama de estado es este de aquí? La 1, a la 2. Secuencial, ¿no? Valero dijo secuencial. Ya, se lo voy a dar por válido. No sé, ahí actuación. Este es un diagrama de estado de transición secuencial. De transición. ¿Por qué de transición? Porque si fuera solamente uno, entonces sería diagrama de estado, pero como estamos viendo los diferentes cambios, entonces es de transición. Analicémoslo, ¿no? Entonces, el evento desencadenante es el envío de una solicitud. Cuando se envía una solicitud, se crea un estado de estudiante potencial, lo que vimos allá arriba. Luego, si ocurre el evento de que se cumplieron los requerimientos, entonces el estudiante es aceptado. ¿Sí?
Una vez que el estudiante es aceptado, pues hay que lanzar o disparar el evento de seleccionar un directorio. Entonces el estudiante cambia a dormitorio asignado a estudiante. O sea, está en ese proceso de asignar el dormitorio. Una vez que, mientras está asignándose al estudiante el dormitorio, pues debe de seleccionarse un programa de estudio. Entonces, ocurre el evento de seleccionar un programa de estudio, entonces el estudiante está en el programa de estudio. O sea, una vez que está seleccionado el programa de estudio, el estudiante está en el programa de estudio. De allí, el estudiante se inscribe en la clase, entonces se convierte en un estudiante actual, porque ya se inscribió en la clase, o sea, ya está inscrito. Una vez que el estudiante está en la clase, si el estudiante completó el curso con éxito, entonces se convierte en un estudiante continuo. Y una vez que el estudiante se convierte en un estudiante continuo, entonces el estudiante puede volver a inscribirse a otra clase. Entonces, si se inscribe en otra clase, se convierte en un estudiante actual, ¿no? Y aquí está en un ciclo donde es un estudiante continuo y sigue estudiando, o sea, va estudiando las clases. En determinado momento, mientras el estudiante toma clase y toma clase y toma clase, ocurre que se completan todos los requerimientos de graduación. Cuando se completan los requerimientos de graduación, pasa de ser un estudiante continuo a un estudiante graduado. Y finalmente, pues, el evento del estudiante graduado termina cuando el estudiante sale ya graduado de la institución. Entonces, este es un diagrama de transición de estado secuencial, ¿verdad? Porque va en secuencia y va cambiando de estados según los eventos que van ocurriendo. O sea que ya no vuelve en el proceso de estudiante aceptado. El estudiante aceptado es como cuando ustedes se inscribieron por primera vez, cuando se matricularon. Es más o menos. Pero cuando se va a meter a otra clase, necesita también ser aceptado. No, aquí cuando el estudiante está aceptado ya es un estudiante del instituto, ¿sí? De ahí lo que el estudiante tiene que hacer es matricularse en las clases que le corresponden. Pero ya es estudiante. Cuando ya tiene todos los documentos, ya es un estudiante del instituto. Solo se aplica de nuevo cuando se cambia de institución, ¿verdad? Sí, ahí tendría que hacer otro Ya. trámite. Podría ser Ahora que sí. sea parecido a este de aquí, pero cuando uno se cambia de institución, generalmente hay un proceso de homologación. Entonces, cambian un poquito el procedimiento. Bien, envió una solicitud, vendría a ser de lo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Vendría a ser una señal o un mensaje asincrónico. ¿Sí? Entonces, aquí vendría a ser un mensaje asincrónico porque este lo envió el alumno. Entonces, este es un mensaje asincrónico. Cumplieron los requisitos, este también vendría a ser un mensaje asincrónico, pienso yo, espero no equivocarme. Entonces aquí se cumplieron los requisitos, es un mensaje asincrónico. Se seleccionó dormitorio, este para mí debería ser un mensaje sincrónico, ¿sí? Porque él dice, quiero un dormitorio y le dan un dormitorio, o sea, se tiene que esperar a que le devuelvan la respuesta. Seleccionó un programa de estudio, este es un mensaje asincrónico, porque él dice, yo quiero este programa de estudio, puedo escoger cualquiera. Luego se inscribió en una clase, este también es un mensaje asincrónico. Luego se completó el curso con éxito, este es un mensaje sincrónico, porque esto ocurre cuando se cumple con las notas. Luego dice, se completaron los requerimientos de graduación. Este es un mensaje temporal, ¿sí? Porque esto ocurre, o sea, esto ocurre en determinado momento, no se sabe exactamente cuándo, sino que cuando se cumplieron los requisitos, allí se puede graduar. Entonces, este fue un mensaje temporal. Y se graduó el estudiante, este es un mensaje asincrónico porque simplemente ya se graduó, ya se fue, ya no
no se requiere ninguna respuesta, ¿no? Entonces, según yo, esos serían los tipos de mensajes que encontramos aquí en este gráfico. Ya, dice aquí, los eventos de transición se nombran en el pasado porque ya ocurrieron para crear la transición. No hay que crear diagramas de estados para todas las clases. O sea, no necesitan crear diagramas de estados para todas las clases. Se crean cuando una clase tiene un ciclo de vida complejo. Una instancia de una clase puede actualizar sus atributos en varias formas durante el ciclo de vida. Una clase tiene un ciclo de vida operacional. Dos clases dependen una de la otra. El comportamiento actual del objeto depende de lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias es que se aplican los diagramas de estado, ¿sí? O sea, no porque ustedes digan, ve una clase, vamos a crear el diagrama de estado. No, sino que si tiene un ciclo de vida complejo, si esa clase puede actualizar sus atributos, si tiene un ciclo de vida operacional, si depende de otra clase, ¿verdad? O si el comportamiento actual de ese objeto depende de lo que ocurrió antes. Entonces, ahí se hace el diagrama de estados. Bien, aquí hay algunos consejos. Dice, al examinar el diagrama de estados, aprovecha la oportunidad para buscar errores y excepciones. ¿Sí? Entonces, con los diagramas de estados ustedes pueden encontrar errores y excepciones. Inspeccione el diagrama para detectar si los eventos ocurren en un tiempo inadecuado. Verifica también que se haya representado todos los eventos y estados. En los diagramas de estados solo hay que evitar dos problemas. Verifique que no entren todas las transiciones en un estado o que salgan todas de este. Cada estado debe tener por lo menos una transición de entrada y de salida. Algunos diagramas de estados usan los mismos símbolos de inicio y terminación que los utiliza el diagrama de actividad. Un círculo relleno para representar el inicio y un círculo concéntrico con el centro relleno para determinar e indicar el fin del programa. Es decir, que este diagrama se parece al diagrama de actividad. Ya, entonces, esas son las recomendaciones con respecto a los diagramas de estado, ¿no? Que todos los estados tengan una entrada y una salida, que los diagramas de estado, no todos los eventos lleguen a un estado y que no todos los eventos salgan de un estado, ¿verdad? Esas eran las recomendaciones que se nos dio por acá. ¿Preguntas, jóvenes? Esos son los dos problemas esenciales que aparecen en diagrama de estado. De lo que estamos leyendo aquí, sí. Me imagino que esto podría provocar un error de modelamiento, porque si todas las transiciones entran a un estado, ¿por qué voy a modelar? Si ya sé que el estado siempre va a ser el mismo. No tiene chiste. Y si todas las transiciones salen de un estado, no sé, tal vez ese estado podría ser un estado, podría hacerse un diagrama de un subestado secuencial. ¿O sea que no va a variar? Según esto, no varía. Miren ustedes aquí. Vean, de este estado salen todos estos estados de acá. Entonces es como, imagínense que todo saldría de aquí, o sea, todo saldría del estado activo. No se vería, o sea, no valdría la pena graficarlo porque siempre sería el estado activo al estado que tiene que llegar. Y el estado de mostrar, o sea, mostrar, pongamos, de una tarjeta de crédito, mostrar cuánto tienes en la tarjeta o en el banco.
donde podría estar aquí. Miren, en seleccionar operación, ustedes podrían seleccionar mostrar el saldo. Entonces, cuando procesa, muestra el saldo. Así que aquí dentro de este estado podría ir esa operación. Ah, de la misma manera cuando sale cuánto ha Pero, gastado. pero como yo les dije, probablemente aquí, si ustedes lo requieren, aquí habría que hacer otro subestado de transición. ¿Sí? Aquí habría que poner otro subestado. Porque probablemente aquí hay más subestados. Entonces, aquí habría que desglosarlo para que quede un poco más claro. O sea, como un subestado anidado. Bien, jóvenes. Entonces, el día martes, no, el día miércoles, yo ya tengo su horario de exámenes. Déjenme revisar. ¿Ustedes ya conocen cuándo es su día de examen? Ah, sí. Nuestro presidente lo pasó, así que ya estamos rezando. Déjenme ver, primero vespertino. Creo que es el día miércoles, a las 2:30 de la tarde. Según las instrucciones recibidas, y sí, es el día miércoles a las 2:30 de la tarde. El examen tiene duración de 1 hora. Lo vamos a realizar aquí por Zoom, es decir, que tendrán ese día sus pantallas prendidas. ¿Cuántas preguntas son, profe? 20 preguntas. Son las mismas, o sea, son el mismo modelo de la lección. Las preguntas van a salir de los cuestionarios. Entonces son igual que la lección, 1 hora, 20 preguntas, van a tener las cámaras encendidas. Si alguno de ustedes tiene algún problema técnico con respecto a eso de allí, tendría que ponerlo por escrito para que quede una evidencia de su justificación y las autoridades ya evaluarán si su justificación es válida o no. Si no pueden dar ese día, me imagino que tendrán que pedir permiso o autorización al coordinador para que le dé otra fecha y poner las causas por las cuales no lo pudieron dar. Va a ser un poquito pesado por el tema de la plataforma, supongo yo, pero bueno, ahí vamos a ver qué sale. Deberes, lecciones, cuestionarios y todas las tareas solamente hasta el día domingo. El día domingo a primera hora de la mañana yo comienzo a cerrar todo. Y creo que nada más. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces sí tengo tiempo para dar la lección porque todavía no le he dado. Profe, ese punto, el punto de actividad que tenemos cada uno, ¿ayuda al examen o al parcial en sí? Ayuda al parcial. O sea que si yo saco 5, digamos, en el parcial, ese punto me subiría a 6 automáticamente. El punto de participación en clase sí. Tendré que hablar en todas las clases. Tendría que haber hablado, porque ya esta es nuestra última clase y ya los que no hablaron ya perdieron su oportunidad. No, yo sí tengo único que estaba averiguando cómo ganar más puntos de clase. Ya, recuerden que el próximo parcial, creo que los puntos prácticos, que son la lección y la actuación en clase, van a ser reemplazados por la nota del proyecto PIS. Entonces, el periodo que viene probablemente no haya el punto de actuación en clase. Sí, eso creo que sí nos mencionó que eran 3 puntos a parcial, eso, ¿verdad? Sí, de la nota práctica. German. Sí, dime. Después hacer sobre la idea del licenciado sobre policía Profe, de... disculpe, Sí, sobre lo que... Para que nos disculpe, ayude. profe, ahorita tengamos una idea sobre el proyecto PIS y quería saber si que está bien lo que tenemos pensado. Mira, tuvimos que cambiar el proyecto porque no era uno que nos estaban dando, pero yo pensé sobre una app que una app que alerte a la policía cuando estemos en peligro. Me recordó como te dijo sobre los algoritmos, sobre el sensor. Yo pensé que esa también podía funcionar de una misma manera. Veamos que si la configuramos de una forma de que si el celular es digamos,
tratado de abrir por más de 2, 3 veces, de una vez alerta a la policía para que llegue a la policía local, claro, para que llegue a entrar a la persona que lo orientó. Hacer un análisis sobre eso, porque también dijo que no podíamos hacer el programa, sino que digamos un análisis. No sé si eso estará bien como proyecto o no, porque incluye Su la materia de tutor, fundamentos como la del su análisis. tutor dijo que no podían hacer el programa sino solo el diseño. Lo dijo Sí, su un análisis, sí, exactamente. Ya, porque eso yo me preguntaba cómo iban a desarrollar la AC si ustedes todavía no tienen esa capacidad de desarrollo. No, Sí. solo un análisis sobre su uso, su creación, sus funciones, eso es lo que queremos hacer, pero sobre la app, claro. Yo creo que está bien por el hecho de que se usa bastante. Podrían hacerlo, pero me parece que tal vez el estudio de esa AC es un poco simple. Porque, ¿qué es lo que hace la AC? La AC lo que hace, estoy en peligro, presiono el botón, envía mi ubicación y viene la policía. O sea, está un poco sencilla, un poco simple. Y nos pide sugerencias sobre apps más complejas, porque quiero algo, digamos, un poco más complejo para que haya tema donde sacar, ¿me entiendes? Una AC más compleja. Podría ser que ustedes hagan se me ocurre ahorita, ¿no? Que ustedes hagan un diseño de un sistema que permita la participación en clase. Se me ocurre. Es decir, una A que de repente digan, yo quiero participar y entonces la A registre quién presionó, levantó la mano primero y le dé la oportunidad de responder la pregunta. Y si esa persona no lo responde, viene otra persona y tiene la segunda persona y tiene la oportunidad de responder en esa misma pregunta y se gana el puntaje. Pero si alguien ya tuvo participación en clase, entonces esa persona ya queda excluida. Entonces va saliendo una pantallita donde dice, por ejemplo, yo no tengo participación en clase, ¿verdad? Van saliendo las preguntas que hace el profesor. Entonces ustedes dicen, yo la respondo. Presionan allí y el que presiona primero ese tiene la oportunidad, ¿verdad? Y si no, viene la segunda oportunidad al segundo que le sigue. Entonces ahí ustedes tienen un diseño, tienen una lógica, ¿verdad? Tienen varios usuarios y tienen una aplicación práctica. Y el nombre tal vez podría ser que será yo participo o algo así. ¿Perdón? El nombre de decir, podría ser yo participo o algo así. El nombre podría ser el nombre yo participo suena interesante porque es inclusivo, ¿no? Entonces yo participo, sí, pero podrían ser un nombre más formal como participa en clase. Ahí ustedes tienen el nombre, es lo de menos. Pero la idea sería que todos tengan la aplicación y que todos desde la casa, o sea, presionen el botón y concursen por participar. La idea sería que ahí eso los motiva a participar, les da las mismas oportunidades a todos. ¿Qué más? También va llevando un registro de las notas o las participaciones positivas o negativas. Pueden sacar estadísticas de cuántos aciertos y cuántos errores han tenido. También puede sacar estadísticas de cuántas oportunidades tuvieron de participar y no lo hicieron, ¿verdad? Podría la AC también recomendar decir, bueno, te equivocaste en estas preguntas de estas materias o de estos temas para que ustedes sepan qué temas tienen que reforzar. Entonces, si se dan cuenta, las posibilidades van creciendo. Está buena la idea. Como tipo lección cuando lo haces. Termina la lección ahí te muestra. Pero esto no es, mal. la idea que ustedes van a vender no es lección, sino que sea algo interactivo. ¿Sí? Algo como lo que estamos viendo aquí, que dice el uno, yo participé y probablemente existe alguno que diga, yo sabía esa respuesta y no la pude decir a tiempo. Entonces, dar un poquito de justicia en esos temas. Y hacer Profe, pero en esos proyectos hay que como que diseñar un ejemplo sobre el lago, o sea, no crear la app, pero digamos un ejemplo de cómo funcione. ustedes podrían hacer describir el algoritmo de cómo funciona la app, podrían incluso llegar al modelado de diagramas de clases de la AC, podrían diseñar las pantallas, ¿verdad? Podrían diseñar las pantallas, o sea, decir, así se vería, o sea, podrían tener gráficos y podrían también investigar, o sea, lo que le podrían explotar a la AC. Por ejemplo, para mí la parte interesante de esto es poder recoger estadísticas, o sea, que el estudiante pueda saber sus estadísticas de qué tan participativo es, cuáles son sus temas en los cuales se está
fallando, que tiene que estudiar, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades de participar perdió? O sea, la AC va a permitir medir quién es participativo y quién no lo es y en qué parte está fallando. Y también le está dando las mismas posibilidades a todos. Entonces, son varios temas que se pueden explotar ahí. Más o menos la te califica al estudiante, digamos, en qué materia estás participando más y en cuál te desarrollas mejor y en cuál no. Si ustedes podrían crear el modelo para que sea una AC para todas las materias, o sea que todos los profesores digan, a ver, saquen su AC y ustedes simplemente ponen el código de la materia y entonces la AC separaría esas participaciones para esa materia. La AC permitiría al docente, el que se registra como docente, imprimir la participación de los alumnos y simplemente lo que hace es que pasa las notas o si ustedes generan un archivo de Excel o una base de datos, el docente simplemente alimenta esas notas a su propio sistema. Las posibilidades son algunas, o sea, miren, ya estamos hablando de algunos temas con respecto a esa AC. Sí, está buena la idea, pero... Ya veo yo al profesor diciendo, ¿cómo que en mi materia no participas tanto? Nada casi. Profe, Puede ¿tú ser, también estás haciendo ese proyecto con un grupo de estudiantes? puede servir, eso sirve como una retroalimentación para ver qué parte se debe de fortalecer al estudiante. Yo ahorita estamos participando en otro proyecto que es un diseño de una página web con mis alumnos, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la AC. Ahora, lo bonito de ustedes es que como no tienen que programar, tienen que simplemente definir cómo funcionaría, definir las clases, definir algunas cosas que ustedes pueden definir y Explotar al máximo el concepto de la app. sí, o sea, definirla claramente. O sea, el éxito de ustedes es que la puedan definir claramente. ¿Cuáles son sus propósitos, sus alcances? Y, como les digo, queda abierta una infinidad de posibilidades. O sea, en las recomendaciones ustedes pueden decir, puede ser para esto, para esto, para esto, para esto. Sería mejor porque policía y bolsillo, llamas a las 9 y llega a las 11. Nada. Ya creo Claro, que estamos para la segunda vida. Así es, jóvenes. Ya, entonces yo aquí estoy copiando sus asistencias. Ya creo Como que decía, hoy no duermo. tengo que borrar eso de hoy no verme y esas cosas. Nos estamos viendo la siguiente semana, jóvenes. Traten de ser puntuales. Yo voy a abrir aquí la pantalla de Zoom. Probablemente me van a pedir que les tome lista y todo eso. Entonces, tenemos que vencer eso allí. Verifiquen que tengan internet, que tengan buen ancho de banda, que tengan electricidad. Y les deseo suerte. Sí. Bueno, entonces, nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos, Cuídense, licenciado. licenciado. Hasta buena tarde. Tenga buena tarde. Que tenga un fin de semana agradable. Gracias, jóvenes.